Cordial saludo. La siguiente es la exposición sobre la importancia de la matemática discreta en el desarrollo de software. Mi nombre es Carlos Armando Abadía Taborda. Soy estudiante de Ingeniería de Sistemas de octavo semestre en la Corporación Universitaria Nacional de Educación Superior CUN y este trabajo es presentado al doctor Henry Niño. Vamos a hablar entonces de la ingeniería de sistemas. El ingeniero informático, ingeniero de sistemas, es una persona que se ocupa de la captación, la transmisión, el almacenamiento, el procesamiento, la protección y la presentación de la información a través de equipos de cómputo o computadoras. Por lo tanto, el ingeniero de sistemas o en la ingeniería informática se deben abarcar áreas del conocimiento que incluyen programación para computadoras, diseño de hardware, sistemas operativos, bases de datos, validación de modelos, entre otros. Esto quiere decir que nuestro estudiante de ingeniería informática debe desarrollar, o nuestro ingeniero informático debe desarrollar dos elementos básicos dentro de nuestros procesos mentales, que son la lógica y la abstracción. Tenemos entonces también que en el 2016, la Asociación de Maquinaria Informática, ACM por su nombre en inglés, y el Instituto de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, IEEE, también siglas de acuerdo a su nombre en inglés, realizaron un estudio en conjunto. Y ese estudio en conjunto nos arrojó un resultado, las 9 áreas de estudio que deben tenerse en cuenta en la ingeniería de sistemas. Son ellas los algoritmos y estructuras de datos, los lenguajes de programación, arquitectura de computadora y los demás que están allí relacionados, entre ellos la comunicación hombre y ordenador. Entonces, si hacemos una relación con la matemática discreta, que era el estudio que se estaba realizando, tenemos y hacemos un planteamiento de conjuntos, podemos decir que siendo C el conjunto de las asignaturas de ingeniería informática y siendo D el contenido en matemáticas discretas, podemos hacer una relación C por D que se muestra en la tabla que se construyó a partir de este estudio. Esta tabla nos muestra entonces las asignaturas de la ingeniería de sistemas en la parte de arriba, como son programación, estructura de datos, bases de datos, inteligencia artificial y arquitectura de computación. Y en la parte de abajo, en el eje lateral, encontramos los temas que se tratan o que se ven en matemáticas discretas, como conjuntos, técnicas de conteo, lógica, grafos, etcétera. Eso quiere decir que existe una relación entre los dos. Por ejemplo, para programación es necesario ver conjuntos, técnicas de conteo, lógica, grafos y árboles y complejidad de algoritmos. Para bases de datos nos apoyan demasiado desde la matemática discreta con los conjuntos y la lógica. Para la inteligencia artificial, la lógica y los autómatas, etcétera. Aquí encontramos entonces ya una relación entre la matemática discreta y la ingeniería de sistemas. Esto desde la fuente de la contribución de la matemática discreta a la formación del ingeniero informático, que es el estudio del cual les estoy hablando. Esto llevado a la práctica, entonces tenemos que hablar del ciclo de vida del software. En el ciclo de vida del software, arrancamos por la definición de necesidades. Esto es saber escuchar al cliente, saber escuchar a la persona que necesita el software. Para eso entonces necesitamos de una buena comunicación con ellos, de saber interpretar lo que ellos nos dicen, de que de acuerdo a esa interpretación vamos elaborando una serie de listas, vamos obteniendo las prioridades de las necesidades, las vamos clasificando, vamos dándole un orden a todas estas necesidades para asimismo poder identificar los procesos a seguir. Después viene el proceso de análisis, donde hacemos mediante una serie de gráficas, mediante una serie de ilustraciones, realizamos los procesos, vamos llevando una secuencia de procesos. Aquí utilizamos grafos, utilizamos condicionales, utilizamos igualdades para poder ir determinando cada uno de los procesos y cuál es el orden. Posteriormente llegamos al diseño, que es la comunicación hombre-computador. Es cómo vamos nosotros a diseñar unas interfaces para poder que nuestro usuario ingrese la información que debe ser en el momento que es y con ella podamos realizar los procesos. Todo eso dependiendo del análisis anterior. Posteriormente hacemos una codificación donde utilizamos lenguajes de computación, lenguajes de programación y allí también utilizamos una serie de condicionales, una serie de elementos de igualdad, una serie de análisis de conjuntos también, de procesos, de qué información se debe ingresar, cuál se debe procesar para obtener el resultado.
es una forma secuencial también de manejar la información para poder que nuestro código muestre lo que se necesita. Pero esto no se queda solo allí. Tenemos que hacer también una similitud con la realidad y cada vez que realizamos algún módulo, algún avance dentro de nuestro código, debemos probarlo. Debemos hacer similitudes con la realidad, probar cualquier tipo de dato, hacer comparaciones y aquí viene lo de la teoría de conjuntos y la unión de conjuntos donde sacamos los pares cartesianos para poder obtener y hacer esas pruebas. ¿Qué pasa si pasa esto y esto? Si pasa solo esto, si solamente sucede esto y esto. Y tenemos que sacar todas las posibles variaciones que nuestro software puede llegar a tener. Tenemos posteriormente las validaciones y en las validaciones sí ya tiene que ver como una estructura tecnológica y el mantenimiento y evolución que ya es llevar un control de nuestro software. Esto dentro de nuestro ciclo de vida. Y para finalizar, veamos esta parte. Los ingenieros requieren una sólida formación y comprensión de la lógica y la abstracción, como ya lo hemos visto, de forma tal que se eviten ambigüedades e interpretaciones sin fundamento de los fenómenos de la naturaleza. ¿Qué quiere decir esto? Los dos primeros pasos, la obtención de requerimientos y el análisis de esos requerimientos para la obtención de los procesos. Y por último, la ingeniería trata los procesos necesarios para construir cosas. Nosotros construimos software con un propósito preconcebido, la necesidad de un cliente o cualquier necesidad latente en el entorno. Y que en la práctica el profesional debe aplicar su ingenio, o sea, su creatividad para lograrlo. Si ustedes lo notaron, los 5 primeros pasos tienen todo esto, de ingenio, de creatividad, de lógica, de abstracción, de matemáticas discretas. Muchas gracias.